Bueno, pues vamos a terminar esta tarde con el estudio del capítulo 18 de Ezequiel, ¿no? Y queda una parte más, pero mientras hacía la traducción veía que realmente repetía mucho lo que hablábamos en estas dos últimas semanas, y yo pienso que ya pues nos va a quedar muy claro este tema y no es necesario pues continuar, ¿no? Así que vamos a recapitular, ¿no?, lo que hemos aprendido sobre este capítulo. Y os recuerdo también que la preocupación de MacArthur sobre el tema de la justicia social y el Evangelio, como ha estado diciendo durante las últimas semanas, es que la Iglesia evangélica se está poniendo en una situación muy difícil para predicar el Evangelio, porque está afirmando la perspectiva social, política e ideológica del movimiento de la justicia social. Porque el movimiento de la justicia social se basa en el hecho de que hay víctimas en el mundo, víctimas de las elecciones de otras personas, víctimas de los pecados de otras personas, y esas personas pueden estar en una familia, o pueden estar en la sociedad actual, o pueden haber vivido hace 100 o 200 años, y dicen ser víctimas de cosas que otras personas han hecho. Esto es un engaño. Es un engaño humano básico de que el hombre es bueno. Que yo soy básicamente bueno y que si hay algo malo en mí es porque alguien me lo ha hecho. Y esa mentalidad de víctima literalmente se ha apoderado de toda nuestra sociedad. Y es triste ver a la Iglesia evangélica aceptar el hecho de que todas estas víctimas parecen merecer una consideración legítima por su condición. Ahora, la Biblia no nos define como víctimas. Nos define como autores de crímenes contra Dios, como criminales, como culpables, como blasfemos, como enemigos de Dios. Básicamente hemos acumulado una vida de pecado y transgresión e iniquidad contra Dios, por la cual se nos ha pronunciado un juicio. Ese juicio es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, que es un castigo en el infierno fuera de la presencia de Dios para siempre. Este siempre ha sido, a lo largo de toda la historia redentora y de la historia de la Iglesia, el mensaje de los predicadores del Evangelio. Que las personas no son víctimas, sino pecadoras. Ahora, recuerda que el pecado humano dominante es el orgullo, el amor a uno mismo, la autopreservación, la autoprotección. Entonces, el hombre gasta mucho o mucha de su energía convenciéndose de que es bueno. Y que si hay algo que anda mal en su vida es porque alguien se lo causó, que no fue su culpa, ¿no? Pero cuando vienes a la palabra de Dios, la Biblia nos describe a todos los seres humanos de este mundo como pecadores. Es un lenguaje que es de todo menos bueno, lo que la Biblia dice. Porque dice que somos malvados, que no hay bien en nosotros, que no tenemos capacidad para el bien. Incluso lo bueno que creemos que estamos haciendo para Dios son trapos de inmundicia. John Bunyan dijo una vez: la mejor oración que he hecho tenía el suficiente pecado en ella para ahogar el mundo entero. La humanidad minimiza la doctrina del pecado, la doctrina de la depravación total, y cuando el hombre hace eso, se le impide comprender cuán desesperadamente necesita las buenas nuevas del Evangelio. Es por eso que los predicadores fieles siempre predican sobre el pecado, sobre la muerte y el juicio. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y estamos llamados a advertir a los pecadores del juicio venidero y del infierno eterno. Y ya aprendimos en Ezequiel y en Jeremías que si no hacemos eso, la sangre de los pecadores que son juzgados estará sobre nuestras manos.
Cuando Dios habla de la condición de la humanidad, usa términos como muerte, oscuridad, ceguera, dureza, atadura, esclavitud, enfermedad incurable, enajenación, ignorancia, condenación y juicio. Pero el mundo no quiere escuchar ese lenguaje. Es por eso que ha desaparecido en gran medida del mundo evangélico, que por cierto está tan ocupado tratando de hacer que el mundo sea como ellos, que ha eliminado todo lo que pueda ofender. Como vimos la semana pasada, el hombre como pecador tiene una posición predeterminada. Su posición predeterminada cuando se enfrenta a su pecado siempre ha sido la de culpar a otro. El primer pecador o pecadora fue Eva. Ella culpó a la serpiente. El siguiente pecador fue Adán. Culpó no solo a la mujer, sino a Dios que la creó. Esta es la posición predeterminada de todos los pecadores. Encontrar a alguien a quien culpar. Y finalmente, culpar a Dios. Dios hizo el mundo como es. Dios me hizo como soy. Dios me puso donde estoy. Dios me sometió a este curso de la historia que ahora me ha convertido en una víctima. Y mientras los pecadores piensen que son buenas personas, que han sido víctimas, no hay interés en el Evangelio, particularmente si han sido, dicen, víctimas de Dios. ¿Por qué irían a Dios para ser liberados de sus pecados cuando Él fue el que los hizo ser víctimas? Si los cristianos predican que solo hay un Dios vivo y verdadero, y Dios es absolutamente soberano, y Dios es el autor de la historia, y si Dios determina todo en cada vida y cada evento está dentro del marco de su propósito soberano, entonces yo soy lo que soy en medio de las circunstancias en las que estoy por causa de Dios. Es su culpa. No solo culpas a los pecadores que te rodean o a los que te dieron a luz, no solo culpas a los pecadores de generaciones pasadas, sino que en última instancia a Dios. Culpas a Dios. Y eso no es nuevo. Es como Eva, esencialmente culpando a Dios por la serpiente. Él la creó. Es como Adán, esencialmente culpando a Dios por la mujer. Él la creó. Esto es lo que hacen los pecadores. Entonces, en la predicación del Evangelio, lo que quieres hacer es liberar a los pecadores del engaño de que son víctimas de los pecados de cualquier otra persona. No son víctimas, son responsables de su propio pecado y solo de su propio pecado. Y cuando la Iglesia abraza esta condición de víctima y la valida, está impidiendo a la gente ir en el camino del Evangelio. Y el actual frenesí por la justicia social se ha convertido en una nueva forma en que los pecadores pueden culpar a otros, a generaciones pasadas, poderes actuales, personas que conocen, personas que no conocen. Todo el mundo llega a ser una víctima. Ese estatus les permite echar la culpa a los demás, a odiar a otros individuos, a estar resentido con otros individuos, con otros grupos, otras generaciones. Sienten que son víctimas de ciertas actitudes raciales, actitudes hacia el género, actitudes hacia la preferencia sexual, actitudes hacia el estado económico, hacia la cultura y una gran cantidad de otros tipos de categoría de víctimas. Y casi todos ahora están buscando algún tipo de condición de víctima. Los psicólogos les dirían que probablemente fueron víctimas de niños, pero no pueden recordarlo. Así que se afanarán por recordar con el único propósito de descubrir alguna supuesta clase de condición de víctima para que puedan tener un lugar donde pertenecer en esta cultura completamente victimizada, por así decir. Si no eres víctima de nada, no tienes no tienes autoridad moral, ni nada que decir. Todos necesitan haber tenido al menos una microagresión. Debes tener alguna categoría de condición de víctima para poder despojarte de la responsabilidad por el hecho de que tu vida no es lo que es debido a tu propio pecado. Todo este cambio en la culpabilidad y la falta de voluntad para enfrentar el pecado
evitan a las personas a que lleguen a la salvación. Ahora, no podemos permitir que eso suceda. La Iglesia evangélica está tan atrapada en afirmar la condición de víctima de todos que está impidiendo el tener la oportunidad de llevarlos al Evangelio. El pecador debe ser confrontado con su propia y desesperada condición ante Dios. Ahora, ese es el mensaje de Ezequiel capítulo 18, la responsabilidad individual. Ese es su punto. En el versículo 4 vimos: el alma que pecare morirá. En el versículo 20, la persona que pecare morirá. Ese es el tema aquí. Las personas son pecadoras, mueren en sus propios pecados. Esa es una verdad obvia que no se puede negar, porque todos mueren. Ahí está la prueba, todos mueren. La paga del pecado es muerte, todos mueren. Por lo tanto, todos son pecadores y todos como pecadores se rebelan contra Dios y bajo el juicio divino se dirigen al infierno eterno. A menos que crean en el Evangelio, a menos que se arrepientan de sus pecados. Ahora, eso es lo que Ezequiel quiere que entendamos. Él es un predicador del juicio, se niega a permitir que las personas se vean a sí mismas como víctimas. Ezequiel es un profeta, está en Babilonia, está predicando a los exiliados judíos que han sido llevados allí como esclavos. Y lo que sucedió fue que en el 605 llegaron los babilonios y comenzaron a conquistar la tierra de Israel. Lo que quedaba todavía allí, que era la parte sur de Israel, el área de Judá. Y los babilonios llegaron en el 605, se llevaron a algunas personas y ahí fue la primera deportación. Regresaron de nuevo en el 597 y se llevaron a más judíos, decenas de miles de judíos, nuevamente al cautiverio. Y Ezequiel estaba en ese grupo en el 597. Y aún habría otra deportación en el 586 y en ese momento Jerusalén sería destruida y también el templo. Entonces Ezequiel estaba en esa segunda deportación, ha acabado allí en Babilonia y él está predicando a los exiliados allí, advirtiéndoles que habrá más juicio por venir y que vendrá no solo en la tierra de Judá, no solo en Jerusalén, no solo en el templo, sino que también afectará a la vida de todos los que no hacen justicia, los que no viven en rectitud. Y Ezequiel está predicando el arrepentimiento y llamando a las personas a apartarse de su pecado. Y este sermón en el capítulo 18 es notable, es un sermón notable del Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias, pero para llegar a las buenas noticias debes aceptar las malas noticias primero. Y estas son las malas noticias, al menos al principio, y las buenas noticias llegarán al final. Ahora, dijimos que este capítulo está dividido en 3 secciones. Sección número 1, el engaño del pecador y la realidad de Dios. El engaño del pecador y la realidad de Dios. ¿Cuál es el engaño del pecador? ¿Recuerdas? Porque dice, la palabra del Señor vino a mí diciendo... Los padres comen la uva amarga. Exactamente. Los hijos tienen la entera. Esa es lo que dice. La palabra del Señor dice... Ezequiel vino a mí diciendo, ¿qué quieren decir con el uso de ese proverbio acerca de la tierra de Israel? Diciendo, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Este es el engaño del pecador. Nosotros sufrimos, pero nuestros padres fueron los que pecaron. Esa misma expresión, ese mismo proverbio, como lo llamé la última vez, ese mantra, es la misma declaración que fue abordada por Jeremías, que predicaba en la tierra de Israel. Entonces, Jeremías, un profeta del mismo periodo, dice, están diciendo lo mismo. Dicen, estamos sufriendo por los pecados de una generación anterior. Eso es lo que decían los exiliados. No merecemos esto. Somos buenas personas. El Señor nos está castigando por algo que hicieron nuestros antepasados. La realidad de Dios habla entonces al engaño del pecador en el versículo 3 y dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías.
Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Nadie es víctima del pecado de otra persona. Todos tienen una cuenta individual conmigo. Y el alma que pecare, morirá. Tu muerte espiritual, tu muerte física y tu muerte eterna están relacionadas con tu propio pecado. Y la otra vez os mencioné el Proverbio 19:3 que dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre arruina su propia vida y luego culpa a Dios por ello. Sí es cierto que nuestras condiciones, las condiciones en las que vivimos en el mundo han sido afectadas por otras personas. Todos estamos en esta condición pecaminosa debido al pecado de Adán. Han habido generaciones pasadas que han arruinado este mundo significativamente y hemos heredado el mundo que nos dieron. Y ahora existe una cultura mundana que está corrompiendo este mundo a una velocidad tan rápida que es impresionante. Y sí, causan niveles de corrupción que tenemos que enfrentar y tenemos que soportar. Es cierto que la corrupción se nos transmite de generaciones pasadas y se propaga entre las generaciones actuales. Pero ninguna persona será juzgada individualmente por el pecado de otra persona. Cualquiera que sea la cultura en la que vivas y cualesquiera que sean sus corrupciones, será juzgado por tu propio pecado y solo y exclusivamente por tu propio pecado. Dios dice: no tolero que digan más eso. Eso de estamos sufriendo porque otros pecaron. Dios no obra de esa manera. Estás sufriendo por tu propio pecado. Entonces, habiendo hecho esta declaración de su realidad en el contexto del engaño del pecador, llegamos al punto 2 en los versículos del 5 al 20. Y lo comenzamos la última vez y lo veremos rápidamente esta tarde. Esta es la realidad de Dios ilustrada. Hemos visto la realidad de Dios declarada y aquí se ilustra la realidad de Dios. Entonces Dios dice: déjame ayudarte a entender. Te voy a dar una serie de ilustraciones, aunque realmente es una ilustración de 3 partes. El punto es este: el alma que pecare morirá. La persona que comete pecado muere por su propio pecado. Dios juzga a cada persona individualmente y aquí está su ilustración. Y hay en primer lugar esta ilustración de un abuelo, luego un padre y luego un hijo. Entonces pasa por 3 generaciones de pecadores. Y vamos a aprender qué pasa de una generación a la siguiente. ¿Pasa el pecado de una generación a la siguiente? ¿Son los niños responsables del pecado de sus padres? ¿La justicia pasa de una generación a la siguiente? ¿Se benefician los pecadores por la justicia de sus antepasados? Eso es lo que vamos a ver en este texto. Se trata de las obras que hace la gente y vamos a verlas aquí expuestas. Son ciertos comportamientos y Dios juzga el comportamiento. Ahora déjame decirte esto para que lo entiendas. No somos salvos, como dije la otra vez, por obras, somos salvos por fe, somos salvos por gracia, pero seremos juzgados por nuestras obras, porque nuestras obras son la evidencia manifiesta de nuestra naturaleza. No somos salvos por las obras, pero seremos juzgados por nuestras obras. Es por eso que ves en Romanos capítulo 2 este mismo tipo de juicio. El versículo 5 de Romanos 2 habla sobre el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios dice en el versículo 6, quien pagará a cada uno según sus obras. Él pagará a cada persona según sus obras. A aquellos que perseveran en el bien, que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad, Él les da vida eterna. Aquellos que son egoístamente ambiciosos, no obedecen a la verdad, obedecen a la injusticia, les dará ira e indignación. El juicio se basa en las obras. Los incrédulos serán juzgados por sus obras. Dios lleva un registro de cada obra, cada acto, cada pensamiento, cada acción, cada incrédulo. Y al final, cuando se presente ante el gran trono blanco para ser juzgados, serán juzgados según el registro de sus obras. Lo mismo es cierto para los creyentes. En el día que veamos a Dios seremos juzgados por nuestras obras.
Nuestras obras son la manifestación de la transformación de Dios en nuestras vidas. Las personas justas hacen obras justas, las personas injustas hacen cosas injustas y por lo tanto los comportamientos dan evidencia de la naturaleza. Entonces el juicio siempre se basa en las obras, por eso Dios lleva un registro de esas obras. Ahora veamos al abuelo justo en el versículo 5. El hombre que fuere justo, bien, él es justo. ¿Cómo se hizo justo? Sabemos la respuesta a eso. Lo vemos en Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando crees en Dios, y ahora por supuesto con el Evangelio y la venida de Cristo, cuando crees en el Señor Jesucristo, Dios te concede justicia. Su justicia te es imputada. Pablo dice, por eso no tengo mi propia justicia, sino la justicia de Dios que me fue imputada por la fe en Cristo. Este es el gran don que Dios le da al creyente. Él le otorga su propia justicia, lo cubre con su propia justicia. Así que aquí hay un hombre que es justo. Como resultado de ser justo por la fe, él practica la justicia y la rectitud. Y estas dos cosas están juntas 9 veces en este texto. Van juntas aquí. Y su vida está marcada por la justicia y por la rectitud. La justicia significa que hacen lo correcto con respecto a todo lo demás. Y la justicia significa que hacen lo correcto en su propia vida. Y aquí están las ilustraciones. Como dije la otra vez, no come en los santuarios de las montañas, no levanta los ojos a los ídolos de la casa de Israel, no contamina a la esposa de su vecino. Lo primero es idolatría y luego adulterio. Él no hace eso, no se acerca a una mujer durante su periodo menstrual, que estaba prohibido por el hecho de evitar enfermedades innecesarias en la antigüedad. Es un hombre que no oprime a nadie, devuelve al deudor su promesa. Cuando presta dinero a alguien, toman unos bienes como prenda, ropa, herramientas, lo que fuera, se lo devuelve y cuando él te devuelve el dinero, él cumple su promesa. No comete robos, da pan a los hambrientos, cubre a los desnudos con ropa. Si no presta dinero con intereses, no presta dinero con intereses ni los aumenta. No se podía prestar a otro judío con intereses. Tenías que prestarle el dinero sin intereses. Guarda su mano de la iniquidad y ejecuta la verdadera justicia entre hombre y hombre y camina en los estatutos divinos y en las ordenanzas para tratar fielmente. Eso es integridad. Él es justo. Ahí está de nuevo. El versículo 5, un hombre que fuere justo. El versículo 9, él es justo, declara nuevamente. ¿Cómo sabemos que él es justo? Por ese tipo de vida. Ese hombre vivirá, declara el Señor. Nunca conocerá el castigo divino, nunca conocerá la muerte espiritual y la muerte eterna. Ahora nota, hay todo tipo de cosas que se manifiestan en una vida justa y son cosas prácticas. Como he dicho, no adora a los ídolos, no comete adulterio, está cuidando muy bien a los que están a su cargo, especialmente a su esposa, no oprime a nadie, devuelve lo que debe, no comete robo, él alimenta a los hambrientos, él cubre a los desnudos, él presta dinero sin intereses, él guarda su mano de la iniquidad, ejecuta la verdadera justicia entre hombre y hombre, justicia divina, él obra de acuerdo con las leyes de Dios. Eso no es un tipo de ideología socialista, él obra de acuerdo con las leyes de Dios y se presentan explícitamente en Levítico, donde puedes verlas, algunas de estas leyes relacionadas con el hombre. En el capítulo 19 de Levítico, él ejecuta la verdadera justicia. En general, el versículo 9, él camina en mis estatutos y mis ordenanzas. Vive con integridad. Él es justo. Este vivirá. Este hombre va a vivir porque es justo y se nota en su vida. Pero ¿qué pasa con el próximo hombre? Versículo 10. Este es el padre. Pasa ahora del abuelo al padre. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga una cosa de estas, entonces puede tener un hijo violento que derrama sangre y que hace cualquiera de estas cosas a otra persona. Aunque el padre no hizo ninguna de estas cosas, pero tiene un hijo violento que asesina a personas, se hace todo lo demás.
que su padre no hizo. Come en los santuarios de las montañas, versículo 11, contamina a la esposa de su vecino, oprime a los pobres y necesitados, comete un robo, no restablece una promesa, levanta los ojos hacia los ídolos, comete abominación, presta dinero con intereses. ¿Va a vivir este? No vivirá. Ha cometido todas estas abominaciones, su sangre estará sobre su propia cabeza. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es simplemente este: el Padre justo, por el hecho de ser justo, no hizo nada por él. La justicia no cruza las líneas generacionales. El tener un Padre justo no hizo nada por el Hijo. En este sentido, cuando el Hijo vive una vida violenta, asesina, adúltera, opresiva, corrupta y egoísta, su sangre estará sobre su propia cabeza. Ahora, quiero recordarte acerca de un padre, ¿no? Si ha advertido a sus hijos, como un vigía advierte del peligro, les ha dado el Evangelio, les ha hablado sobre el juicio, ha confrontado el pecado, ha cumplido con su deber, o tal vez con su cónyuge, o tal vez con un miembro de la familia, un amigo, les ha presentado el Evangelio, les ha advertido, como vimos anteriormente en Ezequiel, debe ser un vigilante fiel y advertir sobre el juicio, o el juicio recaerá sobre él y su sangre estará en sus manos si no lo ha hecho. Pero incluso como padre, si has hecho eso y tu hijo rechaza el Evangelio y hace todas esas cosas que son exactamente lo contrario de lo que hizo su padre, no habrá sangre en sus manos. Su sangre estará sobre la cabeza del hijo. Él es responsable de lo que ha hecho, o ella, según sea el caso. La justicia de los padres no se transmite a la próxima generación ni a través de ningún tipo de rito, ni sacramento, ni bautismo, ni nada. La justicia de una generación no se pasa a la siguiente. Esa próxima generación es juzgada por su propia vida y obras. Tener un padre piadoso, en este sentido, no protege. El crédito no se transmite. Morirá porque ha cometido todas estas abominaciones y seguramente será ejecutado y su sangre estará sobre su propia cabeza. Morirá en juicio totalmente culpable, totalmente responsable. ¿Y qué si esa persona violenta tiene un hijo? Versículo 14. Ahora, aquí él tiene un hijo que ha observado todos los pecados que su padre cometió y viéndolos no hace lo mismo. Sigue el patrón de su abuelo, no el de su padre. No come en los santuarios de las montañas, ni levanta los ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni contamina a la esposa de su vecino, no oprime a nadie, no retiene una promesa, ni comete robo, pero da pan a los hambrientos y cubre a los desnudos con ropa, guarda su mano de los pobres, es decir, no abusa de los pobres e indefensos, no toma intereses ni los aumenta, sino que ejecuta mis ordenanzas, la palabra de Dios. Este no morirá por la iniquidad de su padre. Este vivirá. Y aquí está el punto principal. Ninguna persona está siendo castigada por los pecados de otra persona, ni de una generación anterior, ni siquiera de tu propia familia, los pecados de tu propio padre. No morirá por la iniquidad de su padre, este vivirá. Como dije, nadie es víctima de los pecados de nadie más. Todos somos responsables de nuestros propios pecados, somos responsables ante Dios y el único criterio por el cual seremos juzgados eternamente será el registro de nuestro propio comportamiento. Dios no castigará a un hijo por los pecados de su padre. Y Dios no retendrá el castigo de un hijo por la justicia de su padre. Así que aquí está la verdad de Dios declarada en los versículos del 1 al 4 y luego se ilustra. ¿Y cómo responde el pecador ante esto? Bueno, él responde defendiendo su engaño. Y en el versículo 19 dice, sin embargo, dices. Ahora voy a volver a lo que dije al principio. Esta es la posición predeterminada de los pecadores. Y no abandonan este terreno fácilmente. Estos son a los que Ezequiel les predicaba exiliados que conocen la ley de Dios. Y conocen el Antiguo Testamento. Saben lo que dice y sin embargo se aferran a su propio sentido de inocencia. Sin embargo, dices. A pesar de lo que te he dicho, a pesar de lo que Dios ha dicho, dices. ¿Por qué el hijo debe soportar el castigo por la iniquidad del padre?
pesar de lo que he dicho, a pesar de esta verdad, todavía te aferras a la idea de que el hijo lleva el castigo del padre y dices, ¿por qué el hijo debería soportar el castigo por la iniquidad del padre? ¿Por qué dicen eso? Parece algo extraño, ¿no? Decirlo, ¿no están criticando a Dios por hacer eso? La respuesta es muy simple. Este es un sarcasmo fatalista y cínico dirigido a Dios. ¿Qué otra explicación hay? No lo merecemos, dicen. Luchan por mantener ese engaño. No lo merecemos. Así es como es. ¿Por qué no debería ser así? Porque estamos atrapados en este fatalismo, estamos atrapados en este destino que tú, Dios, nos has impuesto. Has predeterminado nuestro destino y no hay salida. ¿De qué otra manera podemos explicar nuestros sufrimientos? Y no dejarán de lado la idea de que son víctimas. Lo que tiene que ser que simplemente digan cínica y sarcásticamente, bueno, todo esto depende de ti, Dios. Esto depende de ti. Tú lo hiciste todo. Hiciste el mundo de esta manera. Su situación es una prueba de que son buenas personas a las que la historia maltrata. ¿Y quién está a cargo de la historia? Dios. Así que deciden que esto es culpa de Dios y lo seguirán diciendo. Se vuelven más audaces. Si mira el versículo 25, donde dice, sin embargo, tú dices, en la misma introducción que vimos en el versículo 19, pero dices, el camino del Señor no es correcto. Luego el versículo 29, la casa de Israel dice, el camino del Señor no es correcto. Ahora mira lo que dicen aquí. Están blasfemando contra Dios. Dios, no eres justo. Tú no eres justo. No nos merecemos esto. Y se aferran firmemente a su inocencia. No hay otra explicación en el universo de la situación en la que estamos, excepto que tú nos hiciste esto. Y ellos declararán ansiosamente al Señor Dios como impío, como injusto, antes de admitir su propia maldad. ¿Ves lo fuerte que es la resistencia del pecador? Es una resistencia fuerte, ¿no? El pecador sacará su puño frente a Dios antes de ceder al engaño de su propia bondad. Ahora aquí, de nuevo, se nos hace comprender el punto de partida básico del Evangelio, de que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Deja de culpar quién eres, deja de dónde están las circunstancias en las que te encuentras y por lo tanto últimamente ya pues culpar a Dios. Y si te dicen que solo hay un Dios verdadero y es el Dios soberano de las Escrituras, entonces es el Dios soberano de las Escrituras, dice que te metió en este lío y vas a sacar tu puño en su cara y negar tu culpabilidad. Y ciertamente no vas a ir a Él para la salvación. No lo vas a ver como el Dios de amor, de misericordia, de gracia, ternura y compasión. De hecho, en realidad vas a pensar que Él disfruta un poco con todo esto. Sería coherente que algunos le dijeran, oye, pues ¿te gusta hacer esto con nosotros, Señor? Porque así es como oras en el mundo. Y es por eso que Dios más adelante en el capítulo hace una declaración muy clara y maravillosa, donde dice, no quiero la muerte de los impíos. Versículo 23 y el versículo 32, no quiero la muerte de los impíos. No es lo que me agrada, no es lo que quiero. Y luego Dios responde reiterando la verdad en el versículo 19, a la mitad del versículo, cuando el Hijo haya practicado la justicia y la rectitud y haya observado todos mis estatutos y los haya hecho, éste vivirá. La persona que muere, versículo 20, es la persona que peca. El Hijo no llevará el castigo por la iniquidad del Padre, ni el Padre llevará el castigo por la iniquidad del Hijo. La justicia del justo recaerá sobre sí mismo y la maldad del impío recaerá sobre sí mismo. Así que debes dejar de hacerte la víctima, porque en realidad eres un criminal, eres un rebelde, estás enfrentado al juicio por tus propios pecados. Y hay una tercera sección que te la voy a presentar brevemente. Comienza ahí en el versículo 21.
Vimos la verdad de Dios declarada, primer punto, la verdad de Dios ilustrada, segundo punto, y aquí está la verdad de Dios ofrecida. Es decir, aquí está la invitación de Dios, está lleno de súplicas. Está lleno de súplicas. Observa simplemente mirando cuántos signos de interrogación hay aquí, mientras Dios cuestiona la dirección que toman los pecadores. Entonces la verdad de Dios fue declarada, ilustrada y ahora es ofrecida. Y vimos el engaño del pecador declarado, y vimos el engaño del pecador defendiéndose, y aquí vemos el engaño del pecador reteniendo su pecado. Los versículos del 20 al 29 son simplemente asombrosos, porque muestran cómo, incluso cuando Dios expone su verdad nuevamente, los pecadores se aferran firmemente a sus transgresiones. Solo los primeros 3 versículos, comenzando en el versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no les serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Dios está suplicando aquí. Esta es la verdad de Dios que se les ofrece. Si se apartaren de todos sus pecados que hicieron y guardaren todos mis estatutos e hicieran según el derecho y la justicia, de cierto vivirán, no morirán. Todas las transgresiones que cometió no les serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Eso es lo que me agrada, dice el Señor. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que cuando te apartas de tu pecado y sigues el camino de la justicia y la obediencia, tus pecados son completamente perdonados y nunca serán recordados en tu contra. Escuchaste el Salmo 103 antes. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides todos sus beneficios. Nunca podemos olvidar sus beneficios porque Él nunca recordará nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Y ahora sabemos lo que Ezequiel no sabía. Que todo es posible porque Jesucristo ha llevado en su cuerpo nuestros pecados en la cruz. Llevando la ira de Dios en nombre de todos los que creen. Tus pecados pueden ser perdonados si vienes a Cristo porque Él pagó por ellos en la cruz. Ese es el Evangelio. No ayuda a los pecadores a mimar su sentido de autoprotección o su sentido de ser víctimas de otra persona. Dios está suplicando ahora con la generación de Ezequiel y todas las demás generaciones, incluida la nuestra, olvida lo que no te gusta del mundo en el que vives. Es posible que no estés completamente satisfecho con quién eres o qué eres o dónde estás o cómo estás, pero ese no es el problema. El tema es, aléjate de tus pecados y obedece la palabra de Dios y vivirás y nunca morirás y nunca más se recordarán tus pecados. Todos serán perdonados y vivirás para siempre. Eso es lo que agrada a Dios. Y la iglesia está en el proceso, por desgracia, de alejarse rápidamente de este mensaje. El mensaje del pecado, de la muerte, el juicio y el infierno, para estar de acuerdo con el mundo en que las personas son solo víctimas de la iniquidad de otra persona. Y mientras sigamos afirmando eso, los alejamos del Evangelio. Y eso significa que el Evangelio desaparecerá. La buena noticia es que tú eres un pecador, camino al infierno, pero no tienes que ir allí. Vuélvete, arrepiéntete, ven a Dios por medio de Cristo y Él te hará justo, Él te permitirá vivir una vida justa, serás el poseedor de la vida eterna. Cuando lo enfrentes en juicio, Él te concederá la plenitud de la alegría en su presencia para siempre. Y realmente vivirás para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Amén.